Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de matemáticas traído a ustedes por el Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. Este video es el tercero de la serie de videos de funciones. En este video estudiaremos la representación gráfica de una función, también llamado como el gráfico de una función. Veremos lo que es el gráfico, cómo extraer información de la función utilizando el gráfico, y además veremos transformaciones geométricas del gráfico, como traslaciones y simetrías. El gráfico de una función son los puntos del plano cartesiano donde la coordenada y es la imagen de la coordenada x bajo la función. Alternativamente, son los puntos del plano que satisfacen la ecuación y igual a f de x. Veamos los gráficos de algunas funciones para ver de qué se trata todo esto. Este es el gráfico de la función f de x igual a x más 4. No es coincidencia que coincida con la recta de ecuación y igual a x más 4, ya que los puntos satisfacen la igualdad y igual a f de x. Este gráfico corresponde al de la función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 4. Aquí podemos apreciar que el gráfico intersecta el eje x en 1 y en 4. Tampoco es coincidencia que estos dos números sean las dos soluciones de la ecuación x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Veremos esto más adelante. Y este es el gráfico de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Aquí podemos notar que el gráfico solo está en el primer cuadrante, ya que la raíz cuadrada solo recibe y entrega números que no son negativos. Ahora veremos cómo extraer información de la función utilizando su gráfico. Aquí en la imagen tenemos una gráfica y queremos saber cosas sobre la función que representa. En general es muy difícil, incluso casi imposible saber cuál es la función a partir de su gráfico, por lo que el enfoque del estudio de gráficos es encontrar valores puntuales en la función, sin darnos la molestia de descifrar cuál es la función graficada. Por ejemplo, el gráfico nos dice cuándo la función vale 0, viendo las intersecciones con el eje x, ya que en el eje x la coordenada y vale 0. Entonces, como la gráfica intersecta al eje x en menos 1, menos 0,5, 1 y 2, se tiene que el 0 es imagen de todos estos números. Por otro lado, la intersección con el eje y nos dice la imagen del 0, ya que ahí es cuando la coordenada x vale 0. El gráfico nos dice que la imagen del 0 es 1, ya que el punto 0,1 está en la gráfica. Veamos otro ejemplo. Saquemos información de este gráfico. Primero, podemos ver que este gráfico contiene los puntos 1,0, 2,1, 4,2 y 8,3. Eso nos dice que la imagen del 1 es 0, la imagen del 2 es 1, la imagen del 4 es 2 y la imagen del 8 es 3. Ahora veremos cómo manipular la posición de estos gráficos. Supongamos que queremos desplazar o reflejar un gráfico. Para esto debemos operar los términos del dominio o del recorrido. Si solo queremos trasladar el gráfico de una función, tenemos que sumarle un número a todos los elementos del dominio si es que queremos moverlo horizontalmente, o del recorrido si es que queremos moverlo verticalmente. Por otro lado, si queremos reflejar el gráfico de la función en torno a alguno de los ejes, debemos cambiar el signo de los elementos del dominio si es que queremos una reflexión horizontal, o del recorrido si es que queremos una reflexión vertical. Notemos que alterar el dominio cambia la función horizontalmente, ya que el dominio de la función está representado por la coordenada x. Análogamente, el recorrido está representado por la coordenada y, por lo que éste maneja verticalmente la función. Si queremos trasladar el gráfico hacia la derecha, debemos restarle un número positivo al dominio. Y si queremos trasladarlo a la izquierda, debemos sumarle un número positivo al dominio. Para esto, debemos operar dentro de la función. Por otro lado, si queremos trasladar el gráfico hacia arriba, debemos sumarle un número positivo al recorrido. Mientras que restarle un número positivo al recorrido mueve el gráfico hacia abajo. Para hacer esto, operamos fuera de la función. Veamos un ejemplo. Traslademos el gráfico de la función que asigna cada elemento a su cuadrado. Para orientarnos, fijémonos cómo se mueve el punto más bajo del gráfico, que es el 0,0. El gráfico de la imagen es el de la función g de x, que es la función f de x menos 2. Por lo anterior, vemos que el gráfico se trasladó 2 unidades hacia la derecha, y ahora el punto más bajo del gráfico es el punto 2,0. El gráfico de la imagen ahora es el de la función h de x, que es la función f de x más 2. Podemos ver que el gráfico se movió 2 unidades hacia arriba, y que el punto más bajo ahora se ubica en el punto 0,2. Para aplicar simetrías, tenemos que cambiar de signo lo que entra a la función para hacer una simetría con respecto al eje y,
o cambiar de signo lo que sale de la función para hacer una simetría con respecto al eje X. Apliquemos simetrías al gráfico de la función raíz cuadrada. Para orientarnos, fijémonos en que el gráfico va hacia arriba y a la derecha, ya que el dominio y el recorrido de la función son positivos. El gráfico de la imagen corresponde a la función f de menos x, por lo que es una simetría con respecto al eje vertical. Podemos ver que ahora la función va hacia arriba y a la izquierda, porque el dominio es negativo. Y este gráfico corresponde a la función menos f de x, que es una simetría con respecto al eje horizontal de la función. Ahora el gráfico va hacia abajo y a la derecha, ya que ahora el recorrido es negativo, pero el dominio se mantiene positivo. Para concluir, recapitulemos las ideas del estudio de gráficos. Recordemos que el gráfico permite visualizar la función en el plano. El dominio está representado por la componente horizontal del plano y el recorrido por la componente vertical. El gráfico nos da información de ciertos valores de la función, así que no hay necesidad de calcularla completamente si es que lo obtenemos. Si queremos desplazar el gráfico de una función, debemos modificar el dominio o el recorrido de esta, dependiendo de cómo queremos desplazar el gráfico. Para trasladar hay que sumar un número, mientras que para reflejar hay que cambiar el signo. Muchas gracias por ver este video sobre gráfico de funciones. En el siguiente video veremos cómo componer e invertir funciones.